tal? Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. En esta ocasión vamos a revisar el tema de renovación, reparación y regeneración de los tejidos. Estos son tres procesos que, aunque son esencialmente distintos, forman parte de un proceso mayor que vamos a definir ahorita como curación de las heridas tisulares. Vamos iniciando entonces con la presentación. Únicamente les recuerdo, esta es una regrabación de la clase original, es por eso que no van a ver por esta ocasión a su servidor aquí en la cámara. Bien, la imagen que vemos aquí en la pantalla es una representación gráfica del titán Prometeo encadenado, sometido a su castigo eterno después de haberle regalado el fuego a los hombres. El castigo de Prometeo consistía en que una criatura alada bajaba de los cielos durante el día para devorarle el hígado. Durante la noche esta criatura se retiraba y el hígado de Prometeo volvía a crecer para repetir su castigo al día siguiente. No sabemos cómo obtuvieron esta información los griegos, pero justamente describieron una propiedad que tiene el hígado humano, la de regenerarse parcialmente después de recibir un daño en el tejido. La regeneración como tal, cuando hablamos de una regeneración completa, es lo que vemos aquí en la pantalla. No la tenemos realmente los seres humanos. Nuestra capacidad de regeneración es bastante limitada comparada con la de otras criaturas. Este animalito que vemos aquí es un ajolote, una salamandra que es nativa del territorio mexicano y que tiene la capacidad de regenerar cualquiera de sus apéndices, ya sea en sus patas o su cola, si es que éste sufre alguna lesión y llega a perderse. Se forma un brote de células germinales que van a regenerar todos los tejidos que se perdieron en esa extremidad, tanto hueso, músculo, piel, nervios, etc. Y esta extremidad queda igual que como estaba antes de sufrir el daño. En el caso de los seres humanos, nuestra capacidad de regeneración es sumamente limitada. La regeneración no se va a dar a nivel macroscópico, sino a nivel microscópico, es decir, los tejidos van a recuperar su función y su microanatomía, pero la anatomía macroscópica no va a recuperarse. Por lo tanto, si nosotros llegamos a perder algún miembro, no tenemos esperanzas realmente de volver a hacer que éste crezca. En la regeneración, reparación y renovación son tres procesos que, aunque son esencialmente distintos, se pueden englobar en un proceso más grande al que le vamos a denominar curación para evitar confusiones. La curación es una respuesta del cuerpo al daño en un intento de restaurar la estructura y función normal después de que se dañó un tejido. Para que se dé la curación de los tejidos es necesario que participen tres mecanismos celulares clave: la migración de las células, la organización y remodelación de la matriz extracelular y la proliferación de las células. Bien, cuando un tejido sufre un daño, este tejido va a entrar a un proceso de curación para tratar de reparar ese daño o de restablecerse. Y este proceso de curación se puede dar por dos procesos distintos que nos van a dar un resultado diferente: un proceso de regeneración o de reparación. La regeneración es un proceso mediante el cual el tejido se va a reconstruir a nivel celular y va a quedar exactamente igual que como estaba a nivel microscópico y va a recuperar su función completamente. En la reparación no se da esto. En la reparación el tejido que se pierde va a ser reemplazado por un tejido fibroconectivo y nos va a formar una cicatriz. En este esquema podemos ver representados los tres procesos que vamos a tratar hoy. Primero tenemos en la parte central izquierda el proceso de regeneración. Cuando un tejido que tiene ciertas características sufre un daño que va a también cumplir una serie de condiciones que le permitan a este tejido regenerarse, ese tejido se va a regenerar. ¿En qué va a consistir la regeneración? En una hiperplasia de las células de este tejido. Tenemos este ejemplo en el que esta esfera perdió una porción que representa más o menos 2/3 de esta esfera. La porción restante sufrió un proceso de hiperplasia y volvió a crecer hasta tener un volumen más o menos similar al que se tenía originalmente. A nivel microscópico, este tejido va a quedar exactamente igual que como estaba. Sin embargo, a nivel macroscópico ya no va a recuperar su forma original. Es por eso que nuestra capacidad de regeneración es un proceso imperfecto comparado con el de otros animales como el ajolote. El proceso de reparación está aquí del lado derecho, en la parte central, cuando este mismo tejido sufre una herida que tiene también otras características que ahorita vamos a explicar a fondo.
Bueno, este tejido en este caso no va a poder recuperar su anatomía microscópica y su función normal, entonces va a ser reemplazado por un tejido cicatrizal. Se nos va a formar una cicatriz en este tejido. Cuando ese proceso de reparación lo combinamos con un proceso de inflamación crónica persistente, la reparación o esa cicatrización se va a hacer de forma difusa en todo el tejido y se nos va a dar como resultado una fibrosis. Finalmente, la renovación de los tejidos no la vamos a tratar ya más a fondo en este capítulo, porque este es un proceso normal que se da en cierto tipo de tejidos como los epitelios o las células de la sangre. Estas se están renovando constantemente, es decir, sus células se están replicando a un ritmo más o menos constante para mantener siempre una población joven de células funcionando. Este es un proceso fisiológico normal que no requiere de que se presente un daño al tejido. Sin embargo, si se presenta un daño o si se recibe algún tipo de estímulo, se puede acelerar este proceso, pero si no, se va a seguir dando de forma normal continuamente. Entonces, a partir de ahorita nos vamos a estar refiriendo únicamente a estos tres procesos, ¿sí? La regeneración, la reparación y finalmente la fibrosis. Para conocer en qué tipo de tejido se va a presentar uno de estos dos procesos, la regeneración o la reparación, debemos conocer cómo se clasifican las células según su capacidad de división. Tenemos entonces tres clasificaciones: las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Las células lábiles son las que están en un ciclo de replicación constante en condiciones fisiológicas, como las células de los epitelios, las hematopoyéticas y las linfoides. Las células estables pierden su capacidad de proliferación durante la edad adulta, pero conservan la capacidad de multiplicarse en respuesta a diversos estímulos, es decir, que durante la etapa embrionaria se están replicando constantemente. Al alcanzar cierta edad dejan de replicarse, pero pueden volver a hacerlo si es necesario, es decir, cuando el tejido sufre un daño. ¿Cuáles son estas? Bueno, células parenquimatosas del hígado, del páncreas, del riñón o de la tiroides, por ejemplo, o células mesenquimales como el músculo liso, los fibroblastos, el hueso o el cartílago. Finalmente tenemos las células permanentes. Estas son células que durante la etapa embrionaria y la infancia temprana también estuvieron replicándose de forma activa, pero al alcanzar ya el máximo desarrollo de ese tejido en el que están ellas formando parte, detienen completamente su ciclo de replicación y ya no vuelven nunca a hacerlo. Es decir, pierden definitivamente la habilidad de replicarse después de que termina su desarrollo. ¿Cuáles son estas células? Bueno, las neuronas, las células del músculo esquelético o las células del músculo cardíaco. Si bien se ha descubierto actualmente que en el tejido neuronal, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, hay una cantidad pequeña de células madre que pueden darle origen a nuevas células de este tipo o de estos tejidos, no se considera significativa su presencia, por lo cual no pueden reparar efectivamente una herida en estos tejidos, y estos tejidos, bueno, van a tener un proceso de cicatrización o de reparación, no de regeneración, ¿sí? Esto es lo que nos va a determinar entonces cuándo un tejido va a regenerarse o cuándo va a repararse, entre otras cosas. Bien, aquí tenemos representado el ciclo celular. El ciclo celular es una serie de procesos que nos va a regular la replicación celular, y cómo están aquí relacionadas con el ciclo celular los tres tipos de células: las lábiles, las estables y las permanentes. Las células lábiles, como lo dijimos, están constantemente en un ciclo de replicación activo que, bueno, tiene cierta periodicidad, es decir, no están haciendo esto constantemente de forma acelerada, pero sí lo están haciendo constante con un cierto ritmo para mantener la población celular en esos tejidos de los que forman parte. Por ejemplo, las células de los epitelios de la sangre o de los órganos linfoides. Aquí en color amarillo esta flecha nos está llevando del ciclo celular a una fase estacionaria llamada G0, que es donde se localizan las células estables. Las células estables, como los hepatocitos que vemos aquí en la imagen, son células que ya no se están replicando de forma activa, pero en caso necesario pueden volver a hacerlo. Regresan al ciclo celular y vuelven a replicarse las veces que sean necesarias para para regenerar un tejido, sí, para regenerar un daño. Finalmente, en color rojo vemos esta línea que nos lleva lejos del ciclo celular y no volvemos a regresar. Esta es en la que se ubican las células permanentes, como las neuronas, las células de músculo cardíaco, de músculo estriado, que durante la etapa embrionaria y la infancia temprana, bueno, se están replicando, pero al alcanzar su nivel máximo de desarrollo salen del ciclo celular y no vuelven a regresar. Estas células ya no pueden replicarse, entonces
al terminar su ciclo de vida únicamente van a morir. Bueno, vamos a hablar entonces a detalle sobre estos dos procesos de regeneración y de reparación para entender bien cuáles son las diferencias entre ellos y cuándo se presenta uno y cuándo el otro. La regeneración es una proliferación de las células originales del tejido en los bordes de la lesión que después van a migrar hacia el centro del área lesionada y van a rellenar ese hueco de tejido necrótico o tejido que se destruyó a causa de la lesión tisular. Bueno, las células que van a emigrar de los bordes van a empezar a proliferar y van a diferenciarse y a madurar para volver a adoptar esa arquitectura o morfología microscópica que tenía el tejido y recuperar completamente la función del mismo. Hay una condición que se debe cumplir para que se pueda presentar la regeneración, y esta es que la matriz extracelular debe estar sin daños. Es por eso que en los tejidos que tienen la capacidad de regenerarse no siempre se da un proceso de regeneración, a veces se da un proceso de reparación, y es por esto. Sí, porque la matriz extracelular a veces resulta dañada y entonces ya no se puede dar el proceso de regeneración. Aquí tenemos explicado de manera visual de lo que estamos hablando. Esta es una representación del tejido hepático. Del lado derecho vemos tejido hepático normal. Del lado izquierdo vemos una representación del parénquima hepático con un daño donde se produjo una necrosis de los hepatocitos. Como podemos ver, los hepatocitos que están señalados aquí con las flechas azules, bueno, están necróticos y se están descamando de donde estaban situados originalmente. Sin embargo, la matriz extracelular que está señalada aquí con las flechas oscuras está intacta. Por lo tanto, pueden migrar de la periferia de esa lesión nuevos hepatocitos que van a colocarse sobre la matriz extracelular y van a empezar a proliferar para volver a regenerar el tejido a la anatomía microscópica normal que tenía, o la anatomía microscópica original, y por lo tanto va a recuperar su función. Este esquema es una representación de un modelo experimental que se hizo en hígados de rata, a las cuales se les retiró quirúrgicamente el lóbulo izquierdo y el lóbulo medio del hígado, dejándoles únicamente una porción pequeña residual. Esta porción de hígado residual tuvo un proceso de hiperplasia y volvió a crecer hasta tener un volumen similar al que tenía originalmente. Sin embargo, como podemos apreciar, la morfología macroscópica no se recuperó a la que se tenía originalmente. El pedazo de hígado o la porción de hígado que nos quedó creció hasta tener un volumen similar, pero no volvieron a formarse el lóbulo izquierdo y el lóbulo medio porque no hay manera de darle ese tipo de instrucciones a nuestras células para volver a originar estructuras complejas macroscópicamente. Sí, únicamente lo que volvió a crecer aquí o proliferó fueron los hepatocitos de este hígado. Hubo un proceso de hiperplasia, aumentó la cantidad de hepatocitos y el hígado recuperó su función normal. Esto obviamente mediado por el ciclo celular. El modelo de replicación o de regeneración de los hepatocitos es uno de los más estudiados, por eso aquí podemos ver este ejemplo de forma muy constante. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce un daño en los hepatocitos? Bueno, primero las células de Kupffer, que son los macrófagos residentes del hígado, van a ser estimulados por factor de necrosis tumoral y van a liberar interleucina 6, que hace la función de cebado o de iniciación de los hepatocitos que están ahí en el borde de la lesión. Esto es decir, se preparan para entrar en un ciclo de replicación activo. Cuando llegan entonces los estímulos por factores de crecimiento como el factor de crecimiento epitelial, factor de crecimiento transformante beta alfa, factor de crecimiento transformante alfa o factor de crecimiento de hepatocitos, bueno, estos hepatocitos empiezan a proliferar y empiezan a migrar hacia el interior de esa zona donde se produjo la necrosis, proliferan y pues bueno, se regenera el daño en el hígado. El proceso de reparación es distinto al proceso de regeneración. Aquí el tejido dañado va a ser sustituido por una cicatriz formada por tejido fibroso. Se involucran dos procesos, la formación del tejido de granulación y la contracción de la herida para terminar el proceso de reparación. Y bueno, este se presenta cuando hay daños a la matriz extracelular o también cuando el tejido dañado no tiene la capacidad de replicar sus células. Si regresamos al ejemplo del hígado, cuando tenemos un daño tisular en el cual la matriz extracelular también es dañada, no va a haber manera de decirle a estos hepatocitos o de indicarles cómo organizarse para volver a formar las estructuras microscópicas en las que estaban dispuestos, es decir, los sinusoides. Entonces, el tejido hepático que estaba aquí va a ser reemplazado por
un tejido cicatrizal y se va a perder la función en esa zona del hígado. Aquí vemos representados los distintos pasos que se llevan a cabo para la reparación de los tejidos. En un tejido normal, cuando se presenta una lesión tisular, va a haber primero una respuesta inflamatoria que va a empezar como una respuesta aguda y después va a cambiar a una respuesta crónica. Posteriormente se va a formar el tejido de granulación, que ahorita vamos a explicar bien qué es, y finalmente vamos a terminar con la formación de la cicatriz. El tejido de granulación es un tejido especializado que está altamente vascularizado y se forma de manera transitoria durante la reparación. Tiene 3 componentes: células inflamatorias, vasos sanguíneos y fibroblastos. El nombre del tejido de granulación se debe al aspecto granular que tiene cuando lo observamos en las heridas, y este aspecto granular se lo dan esos pequeños vasos capilares que están neoformados, es decir, se están formando de nuevo para poder llevar más oxígeno, nutrientes y células inflamatorias a la zona del tejido dañado y poderlo reparar de forma más efectiva y más rápida. Bien, aquí vemos una representación de cómo se puede ver el tejido de granulación. Este caso es de una úlcera de la piel. Tenemos aquí la epidermis, por debajo estaría la dermis, y aquí tenemos el borde de la úlcera donde se puede observar la escara formada por eritrocitos y células inflamatorias que están desecadas. Por debajo de esa zona vemos la respuesta inflamatoria todavía activa, compuesta por neutrófilos y células ya mononucleares. Y por debajo vemos el tejido de granulación que se está formando. Está integrado por vasos capilares, fibroblastos y células inflamatorias. Este es un corte histológico de una úlcera donde podemos ver abundante tejido de granulación. Pues lo podemos ver exactamente igual que en la imagen anterior. Vemos que tiene abundantes vasos sanguíneos que están señalados aquí con estas flechas amarillas. Son estas dilataciones tubulares que tienen en su luz abundantes eritrocitos. Todas las células que vemos aquí, todos estos pequeños puntos de color morado o azul oscuro, son células inflamatorias y fibroblastos. Únicamente que estamos aquí a un aumento muy bajo. Estamos viendo una imagen panorámica. Y finalmente el colágeno ya se empieza a sintetizar también y a depositar en este tejido de granulación, aunque todavía está en una fase temprana. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, este tejido tiene una tinción especial, que es la tinción tricrómica de Masson, que nos tiñe de color azul todas las fibras de colágeno. Entonces todo lo que vemos de un tono azul claro es fibras de colágeno, o son fibras de colágeno que se están depositando aquí en este tejido como parte del proceso de cicatrización o de reparación. Bien, la formación de los vasos sanguíneos que van a integrar el tejido de granulación se da por la estimulación de los vasos capilares que ya están ahí en el tejido por diversos factores de crecimiento. Entre ellos, uno de los principales es el factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Qué es lo que va a inducir esto? Bueno, una proliferación del endotelio. Se va a formar un brote de la célula endotelial en una de las caras laterales del vaso. Los pericitos, que son las células que rodean al vaso capilar y le dan soporte, van a desprenderse, van a permitir que este brote empiece a avanzar y se van a ir formando nuevas células endoteliales para formar una nueva luz que va a desprenderse de la luz principal de este pequeño vaso hasta formarnos un vaso capilar nuevo. La curación de las heridas cutáneas es un ejemplo que se utiliza bastante porque aquí se pueden ver en acción los dos procesos que ya describimos ahorita: la regeneración y la reparación. En la piel, como tal, en la epidermis vamos a ver una regeneración. El epitelio de la piel se va a volver a formar y va a quedar exactamente igual. Y en la dermis, dependiendo del daño que se haya tenido, vamos a ver un proceso de reparación. Se nos va a formar una cicatriz. La curación de las heridas de la piel, nada más hay que aclarar, se puede lograr mediante 2 vías dependiendo de las características de la herida a la que nos estemos enfrentando: la curación de primera intención, también llamada cierre primario, o la curación de segunda intención, también llamada cierre secundario o cierre tardío. Ahorita vamos a explicar cuáles son las diferencias entre estas. Muy bien, estos que vemos aquí son los pasos que se van a dar como parte del proceso de curación de las heridas. Primero se da una respuesta vascular al momento de la herida para limitar la pérdida de sangre. Hay una vasoconstricción de los vasos capilares dañados y se da la formación de la escara y activación de la cascada de la coagulación para formar trombos o coágulos que impidan la pérdida de sangre. Posteriormente,
se va a dar la respuesta inflamatoria aguda y crónica que va a iniciar el proceso de reparación. Empieza una vez que ya está la respuesta inflamatoria crónica establecida, los macrófagos sintetizan factores de crecimiento que estimulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, y se empieza a formar la cicatriz y el tejido de granulación en la profundidad de esa herida. Al mismo tiempo, el epitelio que está en la superficie ya inició su proceso de regeneración. Las células madre que están en la capa o el estrato basal de la epidermis empiezan a migrar poco a poco hacia el interior de la célula y empiezan a replicarse de una forma más acelerada para volver a repitalizar toda esa herida. Posteriormente viene un paso de contracción de la herida. Los fibroblastos que están aquí van a transformarse en células especializadas llamadas miofibroblastos que tienen capacidad contráctil. Estos tienden filamentos de colágeno que se van a anclar en diversas partes de la herida, después los van a traccionar para reducir la superficie de esta herida y hacer que se pueda repitalizar más pronto. Finalmente, ya en la etapa final de remodelación, ya tenemos una repitalización completa de la superficie y la cicatriz empieza a remodelarse. Entran en acción aquí los macrófagos liberando unas enzimas llamadas metaloproteinasas que van a romper poco a poco las fibras de colágeno que se produjeron de forma excesiva para ir remodelando esa cicatriz e integrarla lo más posible al tejido conectivo normal de esa zona. Bien, el cierre primario, se da cuando la herida se puede suturar, ¿sí? Cuando la herida cutánea puede suturarse. Si es una herida que no se puede suturar, entonces es un cierre secundario, así de sencillo. Entonces, en el cierre primario, bueno, se van a dar los mismos pasos que ya vimos: hemorragia inicial, respuesta inflamatoria, cambios epiteliales y organización y cicatrización o contracción y demás de la herida. Todo esto se va a dar, pero en una escala mucho menor que en el cierre secundario. La respuesta inflamatoria va a durar menos tiempo, los cambios epiteliales van a terminarse más rápido y la organización final del tejido se va a dar en un lapso de 3 a 7 días. Es por eso que si alguien ha recibido puntos de sutura por una herida cutánea, bueno, se le han indicado que vaya a retirárselos aproximadamente a los 7 días, porque en ese tiempo ya debe estar bien cerrada la herida y ya no es necesario tener ahí el material de sutura. ¿Por qué? Porque el material de sutura es un cuerpo extraño. Al ser un cuerpo extraño, está despertando una respuesta inflamatoria local ahí en la herida y eso también nos entorpece el proceso de cicatrización. Entonces, es por eso que no se debe dejar tanto tiempo el material de sutura y tampoco no se debe utilizar de forma excesiva, es decir, poner demasiados puntos en una herida, porque esto va a entorpecer el proceso de cicatrización en vez de ayudarlo. Bien, aquí hemos representado de manera visual todo lo que ya explicamos del cierre primario. Tenemos una herida de la piel que llegó hasta la dermis profunda y esta herida fue suturada. Aquí podemos ver la línea de sutura. Entonces, al suturarla, los bordes de la epidermis o los bordes de la herida se van a aproximar y el trecho que hay que reparar del tejido, bueno, se reduce considerablemente. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria va a ser menor. La formación de tejido de granulación también va a ser muy escasa y la repitalización se va a dar mucho más rápido que en el cierre secundario. Finalmente vamos a tener una cicatriz más fina y también donde teníamos las líneas de sutura, bueno, se debe reparar esa herida y se nos van a formar pequeñas cicatrices alrededor de la cicatriz principal. En el cierre secundario, bueno, aquí todo va a ser prácticamente igual, pero de una manera más extensa. Las heridas de cierre secundario son heridas abiertas que no se pueden suturar, pueden tener defectos grandes de tejido con pérdidas, por ejemplo, por mordeduras de animales, abrasiones, etcétera. Y bueno, aquí los pasos que se van a dar de hemorragia, respuesta inflamatoria, cambios epiteliales y formación de tejido de granulación van a ser los mismos. Únicamente vamos a agregar uno más que, si bien se ve en el cierre primario, no es tan notorio por la extensión de la herida. Aquí lo vamos a notar más, que es la contracción de la herida. Las heridas grandes tienden a contraerse para facilitar o acelerar ese proceso de cierre, pero también cuando son heridas muy grandes o están en ciertos sitios anatómicos, esta contracción nos puede traer complicaciones agregadas. Bien, si vemos las imágenes, bueno, los pasos son prácticamente iguales, únicamente vamos a ver todo en una cantidad mayor. En esta herida de cierre que se deja de cierre secundario,
porque se trata de una úlcera y no se puede suturar, bueno, vemos una cantidad mayor de infiltrado inflamatorio, la pérdida de tejido epitelial también es mayor, la formación de tejido de granulación también va a ser más abundante, el epitelio, va a tardar más tiempo en volver a cubrir toda la zona, se cubre en la parte basal, pero vamos a tener una cubierta muy delgada de epitelio al principio. Finalmente la cicatriz va a ser mayor y esta va a sufrir de un proceso de contracción para tratar de reducir el tamaño de la herida. Aquí vemos esto representado, pero ya en cortes histológicos reales. Esta es una úlcera por presión que está en la cara interna de el pie derecho de una persona. Aquí podemos ver un corte histológico en vista panorámica de la úlcera que está aquí. Vemos los bordes de la úlcera y la zona de excavación central. En otro caso muy similar, podemos ver en una etapa de reparación temprana la formación de tejido de granulación muy abundante, todavía con mucho infiltrado inflamatorio. Y ya en una fase de regeneración casi completa, podemos ver cómo la superficie está completamente reepitelizada y se puede ver una zona aquí más clara de colágeno, que es donde se dio el proceso de cicatrización y de contracción de la herida. Las fibras de colágeno incluso se pueden ver levemente paralelas por el proceso de tracción que tuvo esta herida. Bien, el tejido de granulación también va a tener distintas fases de maduración. Cuando está en una etapa temprana, vamos a ver muchos vasos capilares delgados que se están formando y pocas fibras de colágeno. Aquí las podemos ver con esta tinción tricrómica de Masson, que ya habíamos dicho nos pinta de color azul las fibras colágenas, todos estos pequeños filamentos de color azul oscuro. Cuando ya está avanzado el tejido de granulación, bueno, vemos una gran cantidad de colágeno ya depositado. La mayoría de los vasos de calibre pequeño ya desaparecieron y únicamente quedaron vasos de mayor calibre residuales que van a quedar ahí permanentemente en ese tejido. Bien, en esta tabla podemos ver un resumen de las diferencias que hay entre los dos tipos de cierre, el cierre primario y el secundario, para que lo puedan estudiar mejor. Las características de la herida: en el cierre primario la herida tiende a estar limpia, en el secundario no. La infección, generalmente en el cierre primario no está infectada la herida, sin embargo se puede infectar una vez que es sutura. En el secundario puede estar infectada generalmente. Los márgenes, son limpios en el cierre primario, en el secundario son irregulares. Las suturas se usan en el cierre primario, es lo que lo va a caracterizar. En el secundario no se pueden utilizar. El proceso de curación, se produce un tejido de granulación escaso. En el cierre primario, aquí el tejido de granulación va a ser muy abundante. Y como resultado nos va a quedar una cicatriz lineal delgada o regular en el cierre primario. En el secundario vamos a ver cicatrices irregulares con contracción abundante. Y las complicaciones también en el cierre primario van a ser relativamente infrecuentes, aunque se pueden formar quistes de inclusión epitelial por la atracción de la superficie epitelial hacia el interior de la herida cuando apretamos mucho los puntos de sutura. Podemos hacer que se invagine alguno de los bordes de la herida hacia el interior y empieza a crecer ese epitelio dentro de la dermis, formándonos un quiste de inclusión. En el cierre secundario, pueden presentarse más complicaciones. La herida se puede infectar, puede supurar y se puede requerir de hibridación constante para estar evitando infecciones de la misma. Bien, ya casi para terminar, hay algunos factores que afectan la cicatrización. Son factores locales y factores sistémicos. De los factores locales, el más frecuente es la infección. Es el más común también en todas las edades y en todos los países prácticamente. ¿Sí? Aunque podamos tener, por ejemplo, en nuestro medio otros factores como los factores sistémicos, por ejemplo, estados nutricios, alteraciones metabólicas como la diabetes, etcétera, las infecciones son lo más frecuentes. Por eso que a la mayoría de nosotros, cuando nos hacemos una herida considerable, nos dan un tratamiento antibiótico profiláctico para prevenirlas. Otros factores locales que comprometen la cicatrización son el aporte sanguíneo insuficiente. Si no llega suficiente sangre al tejido que está reparando, esta reparación va a tomar más tiempo. La presencia de cuerpos extraños, como en el caso de las suturas excesivas que les mencioné, esos cuerpos extraños van a estar estimulando la respuesta inflamatoria, y al estar la respuesta inflamatoria activa, está habiendo destrucción de tejido, por lo que ya habíamos visto de la desgranulación de los neutrófilos, y esto va a entorpecer el proceso de cicatrización. El movimiento también, cuando tenemos una herida en alguna superficie de flexión,
Al estar movilizando esta zona de tejido o esta zona de la herida, podemos hacer que se rompan las fibras de colágeno que ya se están apenas depositando y pues retrasar el proceso de cicatrización. Y obviamente el proceso de cicatrización va a depender también del tipo, tamaño y localización de la herida. Heridas más grandes, irregulares o en zonas que tienen una menor vascularidad, van a tardar más en sanar. Los factores sistémicos, aquí hay diversos. En la edad, las personas que tienen una edad más avanzada tienen una cicatrización un poquito más lenta. El estado nutricio también es fundamental. Personas con desnutrición severa, por ejemplo, desnutrición proteica o deficiencias de vitaminas como la vitamina C o el calcio o el zinc, van a tener deficiencias en el proceso de cicatrización. La infección sistémica, ¿sí? Cuando hay una sepsis o una infección diseminada en el cuerpo, los procesos de cicatrización se vuelven más lentos porque hay una inflamación generalizada en todo el cuerpo. La administración de glucocorticoides, porque los glucocorticoides son antiinflamatorios muy potentes que actúan a nivel sistémico, deprimiendo todas las células inflamatorias. Entonces, si le damos un antiinflamatorio muy potente a la persona, el proceso de cicatrización también se va a hacer más lento porque las células que están ahí reparando el tejido van a estar trabajando de forma más lenta o se va a inhibir su función temporalmente. Las alteraciones del estado metabólico, como en las personas diabéticas, por ejemplo, también afectan el proceso de cicatrización. Y finalmente las anormalidades hematológicas, que aunque son más raras, van a afectarnos el proceso de cicatrización porque mientras no se pueda presentar una hemostasia, no se va a poder continuar con el resto de los procesos de cicatrización. Para terminar, vamos a ver algunas complicaciones de la cicatrización, entre ellas la fibrosis también. Este es un ejemplo de una cicatriz queloide en el que podemos ver que esta cicatriz se debe a un trabajo excesivo de las células que reparan el tejido. No funciona bien el mecanismo que va a regularnos o que va a limitar o a empezar a frenar este proceso de cicatrización. Entonces, los macrófagos estimulan demasiado a los fibroblastos que están reparando el tejido y van a producirse muchas fibras de colágeno que nos forman una cicatriz de gran tamaño. La contracción excesiva también es otra de las complicaciones que podemos ver en la cicatrización. Esta se debe a las pérdidas excesivas de tejido que después llevan a formar una cicatriz muy grande que al contraerse va a traccionar de otras estructuras causando retracción de las estructuras o tejidos adyacentes. En este caso, esta persona tuvo una quemadura severa en el antebrazo y al cicatrizar, la tracción de esa cicatriz ocasionó una limitación muy severa en la articulación aquí del carpo. Vamos a terminar el capítulo de hoy hablando sobre la fibrosis. La fibrosis es un depósito difuso y excesivo de colágeno y componentes de la matriz extracelular en un tejido, es decir, un proceso de cicatrización difuso en un tejido y se asocia a enfermedades inflamatorias crónicas. Cuando tenemos un estímulo nocivo persistente en un tejido, este se va a acompañar de un proceso inflamatorio crónico en el mismo. Esto va a conllevar a una activación de los macrófagos y linfocitos que están participando en ese proceso inflamatorio crónico y va a haber una producción de múltiples sustancias químicas que van a tener distintas acciones metabólicas. Por ejemplo, se van a producir factores de crecimiento como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento transformante beta, que van a estimular una proliferación de los fibroblastos, células del endotelio y células fibrogénicas especializadas como los miofibroblastos. Se van a producir también múltiples citocinas como el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, 4 y 13, que van a aumentar la síntesis de colágeno en los fibroblastos que ya proliferaron. Y por otro lado, se va a reducir la actividad de las metaloproteinasas en los macrófagos. Las metaloproteinasas son las enzimas que utilizan los macrófagos para romper las fibras de colágeno y que las utilizan como parte de la remodelación de las cicatrices. Cuando se reduce la activación de las mismas, por lo tanto se reduce la degradación del colágeno. Si nosotros sumamos un aumento en la síntesis de colágeno con una degradación del mismo, esto se nos va a traducir en una acumulación de colágeno y de componentes de la matriz en el tejido y por lo tanto en un proceso de fibrosis. Vamos a ver a continuación un ejemplo de la fibrosis en el tejido hepático. En este corte histológico vemos un lobulillo hepático normal que tiene una vena centrolobulillar, una forma poliédrica y en cada uno de sus vértices una triada portal, y entre un lobulillo hepático y otro se sitúa una pequeña cantidad de tejido conectivo que únicamente los separa, pero es muy escaso.
Cuando tenemos un proceso de cirrosis hepática, que esta es una fibrosis difusa del tejido hepático, bueno, vamos a ver este tejido fibroconectivo de forma excesiva aquí depositado entre todo el parénquima hepático. Este corte histológico es un corte histológico de un hígado con cirrosis, donde se le está haciendo una tinción tricromínica de Mason para resaltar en color azul todo el colágeno del tejido fibroconectivo que está depositado en este hígado. Podemos ver cómo estas bandas de tejido conectivo son muy gruesas y están dividiendo el parénquima en lóbulos, que forma parte de la definición de la cirrosis hepática. Vemos también otros cambios secundarios que nos hacen sospechar de que este hígado tenía un proceso inflamatorio crónico, como es la estatosis hepática. Aquí podemos ver en estas zonas que los hepatocitos tienen pequeñas vacuolas de color blanco, que son vacuolas de lípidos que están dentro del citoplasma. Esto se asocia frecuentemente al alcoholismo, entre otras causas, y el alcoholismo crónico nos va a condicionar una hepatitis crónica que puede llevarnos hacia una cirrosis hepática, como es este caso. Vamos a terminar haciendo un pequeño resumen de los dos procesos principales que revisamos hoy, la regeneración y la reparación, y también de la fibrosis. Entonces, para que se entienda bien cuándo se presenta uno y cuándo se presenta otro. Cuando un tejido tiene una lesión, se va a activar una respuesta celular y vascular en el mismo, es decir, va a haber primero un proceso inflamatorio. Cuando se elimina el estímulo rápidamente, es decir, es una lesión aguda, viene uno de estos dos procesos, la regeneración o la reparación, dependiendo de las características de ese tejido. Si es un tejido en el cual se puedan replicar sus células y la trama estructural del tejido quedó intacta, es decir, la matriz extracelular quedó sin alteraciones, el proceso que se va a llevar a cabo es el de regeneración. Se va a recuperar la estructura normal de ese tejido y también su función. Sin embargo, si ese tejido tenía la capacidad de replicar sus células, pero tuvo daños severos que lesionaron la matriz extracelular, o simplemente no tiene la capacidad de regenerar sus células o de replicarlas, entonces se va a dar un proceso de reparación y se nos va a formar una cicatriz, por ejemplo en las heridas cutáneas o en los infartos. Finalmente, cuando la lesión tisular es persistente, se nos va a formar aquí o a presentar una inflamación crónica también persistente, y esto se puede traducir en un proceso de fibrosis en el que se va a depositar tejido cicatrizal de forma difusa en todo ese órgano o ese tejido. Por ejemplo, en la cirrosis hepática, pancreatitis crónica o fibrosis pulmonar. Y bien, con esto terminamos el capítulo de hoy. Espero que haya quedado lo más claro posible. El próximo tema a tratar será el de trastornos hemodinámicos, trombosis y shock. Por mi parte es todo, me despido y nos vemos la próxima clase.